Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo Bueno, estás? no sé cómo están viviendo las jornadas de los últimos días aquí en España, pero también las consecuencias económicas de esos pactos empiezan a superar, ¿no?, el territorio nacional, ¿no? Generar caos para imponer el orden, ¿no? Esto ya es muy viejo, es una de las grandes máximas y es lo que estamos viendo, ¿no? Primero las cargas policiales y luego al día Tú el otro siguiente, día, pues... Lorenzo, y quería también preguntarte, Ujú, al entrar de esto, ahora que dices lo del caos, sobre que estaban utilizando a la gente. Me parece interesante que lo expliques. ujú. Sí, se utiliza a la gente, igual que sucedió en el caso del 15M, para luego fagocitar todo ese movimiento, impulsarlo y orientarlo hacia la reducción de libertades, ¿no? Lo que se pretendía era que hubiera pues altercados fuertes, se dio orden a la policía de intervenir para que efectivamente hubiera una contestación social mayor el día siguiente y luego en el día siguiente, es decir, ayer por la tarde, se infiltran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos de la Cuesta de las Perdices, encapuchados para que no se les viera, y son precisamente los que montan más lío, los que montan más follón, para luego justificar que hay supuestamente una parte de la población que es antidemócrata y que por lo tanto pues es guerra civilista y que quiere imponer como sea lo que no han conseguido en las urnas, y esto pues facilita que luego pues se lleguen a pactos que son los realmente peligrosos, los que violan la Constitución. Esto es muy viejo, esto es una operación psicológica de libro y se utiliza a las personas que de buena voluntad pues van allí a protestar, y precisamente, bueno, pues esa infiltración, ¿no?, de miembros y fuerzas de seguridad del Estado, en muchos casos de los departamentos de inteligencia, no estoy hablando de algo que me suene o que me hayan comentado, sino que tengo constancia de que eso ha sido así, porque hay algunos elementos, yo tengo fuentes también dentro de la inteligencia que así me lo indicaban, y entonces, bueno, pues tú generas un problema para luego imponer una solución con bota de hierro, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente vamos a ver, ¿no? Hace un año hacía un programa con César Vidal planteando que los grandes bancos, creo que tú también te hiciste eco, que los grandes bancos contemplan escenarios de caos social en Europa y que se están preparando para ello. Y bueno, pues vamos a ir viendo movimientos de este tipo que luego justifican acciones políticas liberticidas, ¿no? Lo tuvimos en el 11S, lo tuvimos en el 11M, ahora pues lo tenemos en una versión pues un poco distinta, pero al final lo que tenemos es eso, ¿no? Y veremos si finalmente pues lo utiliza el gobierno para justificar la reducción de libertades y para intentar apartar una parte de la población que evidentemente no está comulgando con las ideas del gobierno. En ese entorno nos decías, o que estábamos hablando cuando te he interrumpido, sobre las consecuencias, ¿no?, de esos pactos de Sánchez, de hablar de Sí, 14.000 millones, pero esto va solo empezando. es que se ha puesto mucho el foco en el tema de un poco de los impuestos, de la prohibición de los vuelos cortos, que en realidad es un señuelo también, porque como ha sucedido en Francia, la limitación es muy reducida, porque están exentos aquellos vuelos nacionales que conecten con rutas internacionales, y en España las 5 grandes rutas con alternativas a la alta velocidad mantendrían, ¿no?, según la normativa, al alimentar a barajas de viajeros al exterior. Los que sí vuelan son los aviones llenos de inmigrantes irregulares desde Canarias, que eso no tienen ningún problema ni de cambio climático, ni tampoco de limitación de ningún tipo, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de problema. Pero volviendo un poco al pacto entre Sumar y el PSOE, las dos principales medidas tienen que ver con el mercado laboral y con la fiscalidad. Respecto al empleo, la idea es evitar que el paro aumente, maquillándolo, dificultando el despido, al mismo tiempo que se reduce la jornada laboral manteniendo el salario, lo cual esto pues, es un atentado flagrante contra una productividad que sigue cayendo, que sigue hundiéndose, y en ambos casos también esto supone un aumento del coste laboral que, en contra de lo que mucha gente piensa, y esto es una de las grandes claves, votantes de Sumar incluidos, no perjudica mucho a las grandes multinacionales del IBEX, sino a las pequeñas y medianas empresas que no pueden competir, que no pueden subir los salarios, que no pueden mantener esa fuerza laboral, que no pueden afrontar ese coste laboral y acabarán desapareciendo. Recordemos que el PSOE ya ha dicho además que subirá las cotizaciones sociales, el impuesto al empleo, que es otro clavo en el ataúd de las pymes. Y las compañías que no puedan trasladar estas alzas de costes a los precios desaparecerán. Y las que lo puedan hacer presionarán al alza sobre la inflación. ¿Asumiría entonces el gobierno esa responsabilidad de sus actos? En absoluto. Le echarán la culpa a Putin, a los chinos, a los palestinos o a José Binder o a Lorenzo Ramírez. Hay donde elegir, ¿no? Y luego el otro gran elemento del pacto es el de la fiscalidad, en un momento como el actual en el que la recaudación está bajando ya como consecuencia de esa asfixia económica que sufren hogares e industrias desde hace muchos años. En buena medida provocada también por la voracidad de la Hacienda española. El gobierno en funciones promete a Bruselas que elevará los impuestos a partir del 1 de enero. Se nos dice, como siempre, que pagarán los ricos, y en esta ocasión bancos y energéticas, ¿no? Ahí está puesto el foco, pero la realidad es que los que sufrirán serán los hogares, que verán cómo se eliminan de forma masiva deducciones en el IRPF, que sufrirán incremento de IVA en servicios básicos, combinación de medidas, aumento de costes laborales, incremento de factura fiscal, se producirá además en un contexto de estancamiento económico con inflación y, lo más relevante, un escenario de retirada parcial de apoyo del Banco Central Europeo,
lo cual va a ir impulsando, va a ir presionando las primas de riesgo de los países más endeudados, entre ellos de España. Hoy precisamente Calviño está intentando hacer el sudoku con las reglas fiscales para que afecte esto un poco menos. Bueno, es que el año que viene el pago en intereses alcanza el récord histórico de 40.000 millones de euros, debido a las ingentes emisiones de bonos, al repunte de tipos de interés. Entonces, cuando todo esto suceda, aquí nos dirán que la culpa la tiene Bruselas, la tiene Frankfurt, Berlín, y entonces vendrá el llanto, vendrá el crujir de dientes, los temidos recortes, se nos hablará de austeridad, cuando lo responsable y sostenible es hacer como en la fábula de la cigarra y de la hormiga. Hay que guardar en la época de vacas gordas y usar el excedente cuando llegue el invierno. Nosotros afrontamos el invierno sin ningún tipo de excedente, con un déficit. Entonces, claro, no tenemos de dónde sacar. En política económica esto al final no se hace y por eso los ajustes se producen en escenarios recesivos, que es la receta segura para el fracaso. ¿Por qué se hace entonces? Porque sirve para engañar a la población y a veces para ganar elecciones, aunque sea pactando con el diablo, como en el caso que estamos viendo ahora en España, José Antonio.